¿Por qué no ora juntamente conmigo? Señor Jesucristo, en esta hora, aleluya, que nos disponemos a hablar de tu preciosa palabra. Deseamos de corazón, Señor Jesús, que usted sea el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Aleluya, que su presencia, Señor Jesús, aleluya, que tu Espíritu Santo sea el que haga eco en nuestros corazones, Señor Jesucristo, con esta preciosa palabra, que nos confronte, Padre eterno, nosotros mismos, aleluya, que podamos, aleluya, vencer este gigante que a veces se atraviesa en nuestro diario vivir. Se lo pedimos, Padre eterno, en ese nombre en el cual se dobla toda rodilla, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo dice amén, y el pueblo da un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Quiero llevarlos brevemente conmigo a una historia de la palabra del Señor. Porque por ahí, cientos de años atrás de la venida de Cristo, Israel tenía conflictos muy serios con otro país. Y en una de esas tantas batallas que Israel salía y combatía a los enemigos, Israel pasó infinidad de adversidades que a veces se miraban muy difíciles, muy complejas, como a veces las miramos también nosotros en nuestro diario vivir. Adversidades que pensamos que no hay un mañana. Adversidades o situaciones que pensamos que ya no hay nada más que hacer. Y hoy quiero llevarlos a esta historia porque a mí me cautiva esta historia que voy a contar, porque dice que mientras que Israel salió a combatir a una batalla contra sus enemigos, entonces Israel empezó a perder la batalla. Empezó a perder hombres israelitas caían muertos por el enemigo. Porque hay muchos hermanos y muchos cristianos que en medio de la adversidad caen, se doblegan, porque piensan que no hay un mañana, porque se piensa que están solos, porque muchos se dan por vencidos cuando miran la muralla enfrente. Pero hoy le quiero decir a usted que usted no está solo, no va solo, no va sola. El nombre del Señor Jesús y su Espíritu Santo está con vosotros. Es promesa de Él que no vamos a estar solos. Él nos acompaña. El Señor iba con el pueblo de Israel, mas sin embargo, el pueblo aún así empezó a perder la batalla, empezó a perder hombres. Entonces alguien por ahí, uno de los sacerdotes israelitas, por ahí pensó y dijo: necesitamos traer algo aquí al campo de batalla. Y lo que este personaje ideó fue ir al pueblo, a la ciudad, y traer ahí una cosita así de madera, y me estoy refiriendo al arca del pacto. Fue y la trajo ahí al lugar de la batalla, pensando que con traer el arca del pacto ahí al lugar de la lucha, de la prueba, de la adversidad, entonces ellos iban a salir victoriosos. Entonces estos hombres trajeron el arca del pacto, sí, y la trajeron al campo ahí de batalla. La sorpresa fue que perdieron. La sorpresa fue que murieron miles y miles de israelitas ese día. Y la pregunta es ¿por qué? En otras áreas podemos decir, no era cualquier cosa lo que trajeron, no era solamente un instrumento de madera, no, era la presencia de Dios la que venía ahí y la trajeron acá, pero aún así perdieron. Aún
así no alcanzaron a cruzar la adversidad. La lucha los venció. Y yo le voy a decir por qué. ¿Qué pasa en nosotros que aún siendo cristianos, siendo líderes, aún teniendo al Señor a nuestro lado, pensamos que nunca vamos a quedar vencidos por diferentes situaciones? Y aquí vemos el ejemplo que Israel en medio de toda esta situación los vencieron, perdieron, y aún los enemigos les capturaron el arca, se llevaron el arca y fueron y la metieron a un lugar donde se idolatraban a ciertos ídolos tremendos ahí. La estoy contando demasiado rápido tal vez la historia, porque quiero ir a la parte medular de lo que quiero hablar en esta noche. ¿Cuántas veces usted o yo usamos el nombre del Señor como si fuera una monedita de buena suerte? ¿Cuántas veces usted y yo pensamos que nos va a ir bien en la vida, pensando que usamos el nombre de Jesucristo como un amuleto de buena suerte? No, aleluya, a Jesucristo no se le usa así. A Jesucristo Él es el Espíritu y es verdad, y Él está en medio de vosotros y va delante de vosotros como poderoso gigante. Pero el Señor, estos hombres pensaron que con traer el arca del pacto iban a vencer. Pero la pregunta es, ¿consultaron al Señor? No. ¿Consultaron la voluntad de Dios? Tampoco. ¿Fueron y aclamaron a Él para decir qué hacer? Tampoco. Porque muchas veces, hermanos, aunque seamos cristianos, aunque seamos aleluyas, como dicen por ahí, aunque prediquemos la palabra, aunque seamos líderes de célula o líderes aquí en la iglesia local de algo, usamos el nombre del Señor de esa manera, o cargamos el nombre del Señor, o lo usamos de una manera muy a la ligera. Así, de esa manera trajeron ahí el arca del pacto al lugar de la batalla, pensando que de esa manera ellos iban a salir victoriosos. Aún los enemigos de Israel dijeron: están trayendo el arca donde su Dios les habla. Porque el enemigo conoce muy bien al Señor Jesucristo, y aunque anda el Señor a veces con nosotros, Él permite que pase ciertas cosas. Paz de Cristo. Estoy trayéndolos a este mensaje, a este pasaje, porque cuántas veces usted y yo usamos el nombre del Señor como algo a la ligera. No se trata de eso, sino que se trata de que, a lo que quiero llegar es que cuando ellos pierden el arca del pacto y le es capturada, pasaron tiempo, aleluya, ya cuando David estaba reinando allá en la ciudad de Sión, y cuando David estaba allá, él sabía que hacía falta algo en la ciudad, como cuando sabemos nosotros que hace falta algo en nuestra vida, como cuando nosotros sabemos muy en nosotros mismos que nos hace falta algo que no, a veces no lo obtenemos, sabemos que es, sabemos identificar que nos hace falta, pero no hacemos nada por poderlo lograr. David sabía lo que hacía falta, y aunque él era un adorador, él sabía que hacía falta el arca, regresarla al lugar donde un día fue sacada. Y cuando David manda traer el arca del pacto, él manda traer el arca del pacto así también muy a la ligera. Y lo que provocó que trajeran el arca del pacto, cuando van a la casa de aquel hombre donde estuvo por unos días, de Obed-edom, y traen el arca del pacto,
David todavía no entendía que se tenía que hacer una cierta procesión cuando traían la presencia de Dios, porque traer la presencia de Dios, hermanos, se ocupa diligencia, se ocupa, aleluya, tener conciencia de que no es cualquier cosa lo que traemos. No solamente se trata de una invocación, se trata de estar conscientes del que estamos trayendo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se ocupa reverencia, y se ocupa obediencia, y se ocupan muchas cosas más. David pensaba que la podía traer de esa manera, y lo que provocó por traerla de una manera muy a la ligera fue muerte. Vaya conmigo. David provoca muerte porque trae al arca del pacto. Después David va y consulta y le dice: no, es que no es así, David. Hay que hacer ciertas cosas para cargar el arca. Y se tenía que hacer una serie de procesión. Procesión es que caminaban ciertos pasos, número de pasos, y se tenían que parar ¿a qué? ¿A qué? A adorar, a alabar. Muchas veces nosotros queremos usar el nombre del Señor, dije, como un amuleto cuando miramos la adversidad, pero no somos adoradores. No alabamos a Dios, no intimamos con Dios, no oramos a Dios. Nos cuesta trabajo ayunar. Se ocupa ciertos requisitos, aleluya, para soportar y cargar la presencia del Todopoderoso, aleluya, con nosotros. No solamente es una simple declaración, aleluya, de palabras. No, se ocupa un alma, un cuerpo, aleluya, limpio, un vaso que adore, un vaso que alabe. Cuando estos hombres daban cierto número de pasos, ahorita no recuerdo cuántos pasos eran, caminaban ciertos pasos y se tenían que parar ahí, y empezaban a alabar y empezaban a adorar, y caminaban otra vez esos pasos y se volvían a parar y volvían a alabar y volvían a adorar, porque así se tiene que llevar la presencia de Dios. No solamente es, aleluya, como todo desanimado y diciendo que en Cristo hay victoria. No, se trata de que en verdad Jesucristo provoque alegría sobre tu corazón, provoque ánimo sobre tu corazón, y provoque que tú venzas toda clase de adversidad que tú te puedas encontrar en la vida de liderazgo. Gloria a Dios. Paz de Cristo. El desánimo ya quedó, pero la adversidad se presenta todos los días. La adversidad se presenta como líder en la célula, en los sectores, en las zonas, en cualquier área, en la vida familiar, en la vida personal. Y para eso se ocupa recobrar la presencia de Dios. Se ocupa recobrar, traer de nuevo la presencia del Señor. Cuando David, vaya conmigo y los músicos también, cuando David manda traer entonces el arca del pacto, y cuando comprende que cómo debe de ser, aleluya, cómo debe de traerla, de qué manera debe de cargarla, entonces David sabe qué hace. Es siendo el rey, siendo la máxima autoridad de la nación, David se quita la corona que lo identificaba como rey, se quita las vestimentas que le identificaba como rey, se baja al nivel de cualquier ser humano, se baja abajo, se pone ropas adecuadas y va al encuentro. No es posible, aleluya, como diciendo que yo esté sentado aquí en mi trono sabiendo que el Rey de Reyes allá viene. Yo voy al encuentro de mi rey. Yo no espero a que él venga. Yo voy al encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Paz de Cristo, hermanos. Entonces David se viste de ropas elegantes, pero ya no las del rey, y se va a donde traen el arca del pacto, y se les empareja con aquellos hombres que traían el arca.
¿Sabe qué hacía? Se quedaría callado. Venía acompañando nada más. No hablaba. No adoraba. No, hermanos. En el liderazgo, cuando no hay adoración, cuando no hay alabanza, quiere decir que no hay presencia de Dios. La presencia de Dios provoca alegría. La palabra de Dios dice que el Señor convierte nuestra tristeza en gozo, nuestra tristeza en danza. Aleluya. No hay cabida, no debe de haber cabida al desánimo, mucho menos a la adversidad, porque el que está con nosotros es mucho más grande que el que está allá afuera. Alguien diga gloria a Dios. No, David no se portó como un hermano o una hermana de las que muchas veces están por acá, que está la presencia de Dios y están ahí viendo a ver qué pasa. David le entró, David se emparejó, y dice la escritura que David pegaba unos saltos, hermanos, brincaba, y es donde dice que David danzaba, danzaba y danzaba en la presencia del Señor, porque no era el mueble de madera, no era cualquier cosa lo que estaban cargando allí, era la presencia del Señor Jesucristo. Si usted supiera que en esta noche no es cualquier cosa que está aquí, no, aleluya, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, y su presencia en esta noche la podemos palpar con nuestras manos y nuestro corazón. David alababa al Señor, David adoraba al Señor. Y si usted va conmigo a David, por ahí su propia esposa llamada Mical, por ahí empezó a murmurar, como dándole vergüenza de lo que su esposo estaba haciendo. David brincaba alto, caía al suelo, se revolcaba entre el polvo de la tierra, polvorientas allí de Jerusalén. Mas sin embargo se volvía a levantar y volvía a alabar, porque sabía muy bien que aunque él era el rey, el que venía acompañando era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hay momentos donde la adversidad no la podemos cruzar porque nos han robado su presencia. Muchas veces no podemos librar la adversidad que enfrentamos en la vida porque nos hemos alejado del Señor, porque no oramos, porque no ayunamos, porque no nos metemos con el Cristo. Y cuando nosotros estamos lejos de todo eso, entonces el enemigo nos hace creer que esa murallota nunca la vamos a cruzar. Le dijo David a aquel hombre grande, fuerte, que le doblaba prácticamente la estatura: ¿y quién es este incircunciso? Como mirándolo bajito David y aquel hombre gigante, pero David lo miraba hacia abajo. ¿Y quién es ese incircunciso que se atreve a desafiarnos? Las adversidades nos desafían, lo desafían para probar su fe, para probarlo a usted. Y no es con nuestro intelecto. A David le quisieron poner la armadura de Saúl, de un soldado, y dijo: no, ni siquiera podía cargarlas, porque no se trata de las fuerzas de usted, no eran las fuerzas de David, ni la inteligencia de David, era Jehová de los ejércitos en la que estaba la presencia de Dios con David. No era la piedra, no era la onda, aleluya, no, era la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No se trata de espada, no se trata, aleluya, de estrategias humanas. Se trata de Él, que Él vaya delante verdaderamente de ti, y cualquier adversidad que tú tengas, entonces Él se hará
cargo. No, hombre, ni los músicos me siguen. ¿De qué se trata entonces? Se trata de recobrar, se trata de recuperar. Si te han robado el gozo, si te han robado su presencia, hoy en esta noche tienes que salir de esa condición y de ir y traer el arca nuevamente a la vida de usted. No escuché amenes. Si te han robado el gozo, si te han robado la presencia del Espíritu de Dios, es momento de ir y arrebatarle al enemigo lo que te ha robado. Por eso te ha hecho creer que la adversidad no la puedes cruzar, que es muy grande el problema. No, para el Señor no hay nada de gravedad. Aún los hombres que estaban en la cárcel, ¿cómo es posible que hombres que estaban encarcelados estaban atados de pies y manos? Dice aquí del texto que leímos al principio, aún así en medio de la adversidad estaban cantando alabanzas al Señor. Estaban adorando al Señor Jesucristo. Porque en medio de la adversidad debe de haber también gozo, debe de haber también alabanza y adoración. Gloria a Dios. Pero hay quienes se dejan vencer, hay quienes se doblegan a medio camino, unos trastabillan y caen. Pero hoy en esta noche la iglesia Fuente de Vida se vuelve a poner de pie. No escuché. La iglesia Fuente de Vida se vuelve a poner de pie. Se vuelve a poner de pie. El que está con esta iglesia es mucho más grande que el enemigo que está arrebatando almas allá afuera. Es tiempo de traer el gozo a la casa. Es tiempo de recuperar la alegría en el hogar. Es tiempo de recuperar la fe en nuestro corazón. Y este altar es para los atrevidos. David no le importó la crítica ni siquiera de su propia esposa. Mical le dijo: y este es mi esposo. Me da vergüenza, lo voy a parafrasear así, me da pena lo que está haciendo David. Ya me imagino David: aunque mi esposa me critique, aunque el mundo me critique, aunque me digan lo que me digan, yo te alabo, Señor Jesucristo, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. No interesa la adversidad, no importa el problema, porque tú, Señor, vas a estar conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y tu callado, dice, ¿qué dice? Me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí en presencia de las adversidades. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. ¡Wow! El Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey. Y este altar se tiene que llenar de espíritus valientes como David. Este altar se tiene que llenar de hermanas y de hermanos que quieran recuperar el gozo del Señor. Aleluya. Amén.